Bueno, entonces en el nombre de Jesús, el tema para hoy, como lo ven ahí en la pantalla, es el yugo de los impíos. Amén. Y la base bíblica es Salmos 129, versículo 4. El tema es el yugo de los impíos. Amén. Y la base bíblica, repito, Salmo 129, versículo 4. Dice la palabra del Señor, dice, pero el Señor que es justo, dice, rompió el yugo de los impíos. Bueno, veamos, aquí tienen los significados. La mayoría de versiones utilizan esta palabra aquí donde esta dice yugo. La mayoría utilizan la palabra coyundas, por eso como ven la escribí ahí. Otras, como ven ustedes los significados, utilizan la palabra atadura, pero los significados que da dice que es algo entrelazado, cuerda, atadura, cordón, coyunda, dice, densa espesura y trenza. Entonces, algo que es muy importante que nosotros veamos según lo que dice la cita bíblica, ¿verdad? Dice, rompió el yugo de los impíos. Cuando hablamos de un impío, se recuerdan, lo estuvimos viendo el año pasado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de alguien que tiene como las cosas de Dios, como no las respeta, como profanas, las maltratan, no está de acuerdo. O sea, en otras palabras, siempre va a ir en contra de lo que está escrito. Y prácticamente lo que la Biblia muestra es que va a ir en contra del mismo Dios. Y por eso la Biblia nos habla acerca de lo que es el anticristo, ¿verdad? Amén. Pero algo que ustedes y yo tenemos que entender en el nombre de Jesús es de que este yugo viene por medio de relaciones, entiéndase, amistades, compañerismo, amigos, aún que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por medio también de miembros de nuestra propia familia, como les digo, teniendo un tipo de relación. Entonces, en esto nosotros tenemos que tener siempre un equilibrio, porque normalmente, por ejemplo, cuando hablamos aquí, bueno, yugo del impío, nosotros podemos pensar, tal vez esta persona me puede causar a mí algún daño, su amistad o qué sé yo. Pero a veces también nosotros no somos tan buena influencia para las demás personas, y aunque nosotros dentro de nuestro conocimiento o nuestra inocencia, digámoslo así, no nos contamos a nosotros mismos como yo soy un impío, corremos el riesgo de ser mala influencia para alguien más, o que alguien más sea mala influencia para nosotros, ¿verdad? Y eso la Biblia nos lo cuenta como ser un impío. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pues tenemos un alma. Y ustedes y yo sabemos que prácticamente Jesús murió por cada una de las almas, ¿verdad? No solamente por la nuestra. Y como una frase que la pastora utiliza mucho, ¿verdad? La misma misericordia, dice ella, que el Señor ha tenido con nosotros. O sea, la misma misericordia va a tener, si lo queremos ver así, con nuestros enemigos o con aquel que no nos cae muy bien. Es la misma. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. La diferencia está, ya entre el sometimiento para dejar de ser impío y convertirse en justo por medio de la justificación que la Biblia habla, que fue lo que Cristo vino a dar al morir en la cruz. Amén. Entonces acá el yugo del impío, dice, esa es la bendición, el Señor ya lo rompió, dice acá. Pero tenemos que analizarlo, porque ¿de dónde puedo yo recibir un yugo, una carga, una contaminación? Que haciendo referencia, ¿verdad? Puede ser prácticamente lo mismo. Por ejemplo, cosas que tal vez nosotros a nuestros hijos o nosotros mismos como matrimonio, como familia, no estamos acostumbrados, digámoslo así, o tampoco les enseñamos, y de repente aparecen con cosas, bueno, y por ejemplo, ¿y quién te enseñó eso? Eso con el paso del tiempo, si no se le pone un alto, puede venir a convertirse en un yugo. Por ejemplo, ¿verdad? De que tal vez el niño, bueno, se fue a la casa y tomó alguna cosa, como padres nos damos cuenta, si es un juguetito. Pero ahí se va formando ya algo que con el paso del tiempo, repito, se puede convertir en un yugo, y que Dios nos libre, que empezó con juguetitos, pero de repente ya va a estar trayéndose, o la palabra clara es robando, ¿verdad? Cosas. Entonces, esto es a lo que
lo que quiero dejar yo claro en relación a lo que es el yugo de un impío, que la bendición es, como lo vemos ahí, es que dice que ya el Señor, como Él es justo, ese yugo Él ya lo rompió. Amén. Pero con el paso del tiempo nosotros tenemos que cuidarnos, porque por eso la palabra del Señor dice, el que crea estar firme, dice, cuide o mire, según la versión, que no caiga. Amén. Entonces, prácticamente, ¿cómo es, a pesar de que el Señor ya rompió esos yugos, que podemos volver a recibir yugos por medio de relaciones? Amén. Y es ahí en donde yo escribí un comentario ahí dentro del tema. No tenemos que pretender ser más misericordiosos que Dios, porque la Biblia lo dice claro, que Dios va a hacer separación entre el justo y el impío, entre los que le sirven a Él y los que no le sirven, entre las ovejas, dice así, y las cabras. O sea, si el mismo Dios va a hacer ese tipo de separación, ciertamente esto no nos lleva a nosotros a menospreciar a la gente o a creernos más que ellos, pero sí nos lleva a tener cuidado con qué tipo de persona tenemos relaciones, de que tenemos en comunicación o podemos llegar a entrelazarnos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por la comunión, por la comunicación y, como repito, y después aparecer nosotros con cosas que probablemente o deseos, ¿verdad?, que no teníamos. Pero ¿y yo por qué tengo este tipo de deseos? Si eso, por ejemplo la música. Si a mí la música secular nunca me ha estorbado, pero ¿por qué de repente ahora da la casualidad de que empieza a estorbarme? Porque probablemente la gente con la que nos relacionamos, con la que pasamos más tiempo al día, ¿verdad?, escucha ese tipo de música. Esto es como, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, que yo les digo a los hermanos en la iglesia, cuando uno va al gimnasio, uno no puede llegar al gimnasio y mire, por favor, y póngame estos coritos. O sea, ahí lo que ponen es música mundana. Entonces, ese tipo de cosas sin necesidad de andarlas buscando, decir, yo voy a escuchar música, no, pero puede llegar a ¿qué? A que en nosotros sea colocado un yugo, una carga, una presión, algo que no podemos vencer, algo que constantemente estamos siendo seducidos o arrastrados. De eso es lo que se trata de esto, de yugos, que, como repito, ya según la Biblia, el Señor ya los venció. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que cuidarnos. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, avancemos. Proverbios, capítulo 5 y versículo 22. Vean lo que dice esta cita. No sé si traigo la otra. No, pero bueno. Dice, prenderán al impío, dice, sus propias iniquidades. Yo creo que sí lo traigo, pero más adelante. Y preso será, dice, con las cuerdas, no, aquí está, esta es, de su pecado. Entonces, lo que yo quiero que ustedes y yo veamos es que dice acá, y preso será con las cuerdas de su pecado. Y cuando vemos nosotros los significados de la palabra coyunda o yugo, de acá que dice el yugo de los impíos, se dan cuenta y dice cuerda, dice atadura, cordón, trenza, algo entrelazado. Nos vamos dando cuenta que prácticamente está hablando de lo que dice acá Proverbios 5:22, que el impío, dice, sus propias iniquidades lo van a aprender. Y dice, y preso será con las cuerdas de su pecado. Entonces démonos cuenta ahí de que aunque el yugo ya el Señor lo rompió, pero dice acá sus propias iniquidades. Luego dice, preso será con las cuerdas de su pecado. Y cuando hablamos de estas dos cosas, iniquidades y pecado, o sea, ustedes y yo sabemos que es algo que, aunque como la Biblia lo muestra, no lo andemos buscando y tampoco lo estemos practicando, porque son cosas totalmente diferentes. La Biblia de todos modos dice que el pecado está a la puerta y llama. Ya, yo no lo ando buscando, pero Él sí me anda buscando a mí. Porque en esa cita de Génesis 4:7 dice, el pecado, dice, está a la puerta y llama, te desea. Pero aún con todo eso, dice alguna versión, aunque te desee, tú puedes dominarlo. Entonces démonos cuenta que el pecado, si lo vemos acá como una cuerda, nos está deseando, nos está buscando. Y la Biblia también dice que si el pecado nos alcanza,
Entonces démonos cuenta, esas dos citas nos demuestran que aunque no estemos practicando el pecado, sí estamos propensos a cometerlo. ¿Por qué? Porque está a la puerta y porque también nos alcanza. Y aquí prácticamente dice: preso será con las cuerdas de su pecado. Pero cuando hablamos, dice ahí, no dice de las iniquidades heredadas, sino dice sus propias iniquidades. Hemos entendido que la iniquidad prácticamente es un pecado heredado, ¿verdad? Que viene de generación en generación. Probablemente lo cometió alguno de nuestros antepasados, lo siguió el otro lo cometió, y ahora resulta que probablemente yo también lo estoy cometiendo. Pero cuando habla de propias iniquidades, está hablando, volvemos a poner el ejemplo, ¿verdad? Tal vez de la mentira, pongamos ahora. Resulta que tal vez mis antepasados, aunque la Biblia muestra que de alguna forma todos somos mentirosos, pero no practicamos la mentira. Resulta que tal vez ahora vengo yo y a mí sí me gusta practicar la mentira. Y cuando yo veo a mis antepasados, mis papás y los demás, resulta que ellos no eran gente que uno los pudiera considerar como mentiroso. Entonces ya hubo algún pecado que yo adquirí, pero ahora ya lo practico. Y eso ya se convierte en iniquidad. Entonces, si nos dando cuenta, este yugo puede, bien claramente dice, lo prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, se va convirtiendo en un yugo cuando nosotros también nos vamos convirtiendo en impíos. Amén. Entonces, repito, ¿quién es un impío? Aquel que tiene un poco las cosas del Señor o menosprecia todo lo que tenga que ver con el Señor. Y eso nosotros no podemos permitirlo. Amén. Bueno, miren, pues ahí está el comentario. Voy a leerlo. Son comentarios que escribí. Dice, vamos a leerlo ya. Una persona presa es alguien privado de libertad y limitado a vivir dentro de normas y parámetros que no desea, pero aunque no desee, ¿verdad?, tiene que vivir de dicha forma. Este estilo de vida es la cosecha de la siembra o la cosecha de las relaciones impías. Bueno, miren, voy a continuar leyendo porque si hago algún énfasis en cada cosita que escribí ahí, no voy a terminar, y hay puntos muy importantes en el desarrollo. Luego dice: una persona prisionera está lejos del conocimiento, porque escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y también escrito está, ¿verdad?, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos explicado en más de una oportunidad que la palabra libertare, ahí donde dice si el Hijo os libertare, tiene que ver con ser absueltos. Y prácticamente esto de ser absueltos es lo que hablábamos el domingo, ¿verdad?, de ser reivindicados. Libres de culpa, y las palabras verdaderamente libres tienen que ver con ser trasladados a su reino y ser adoptados como hijos. Entonces, cuando dice ahí en la cita bíblica, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, allí está hablando prácticamente de dos tipos de libertad. Una libertad que es la palabra libertare, ser absuelto, en el que a mí me quitan la culpa. Así, yo cometí este pecado, lo reconozco, lo acepto y mucho más, pero ya no me siento culpable. No porque sea cara dura, ¿verdad?, sino porque ya el Señor me liberó. Y ahora puede venir, si es posible, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, el mismo diablo a tratar de achacarme por los errores que yo cometí, pero yo puedo decir, bueno, pero yo en Cristo soy libre. Entonces, esa palabra, si el Hijo os libertare. O sea, ya soy libre de culpa. Sí, cometí muchos errores, ya me ministré, ya los confesé y no tengo culpa por lo que haya cometido. Pero no es solamente esa la obra del Señor al darnos libertad, sino ahora dice también: seréis verdaderamente libres. Y ese verdaderamente libres, como lo escribí en el comentario, es que nosotros somos contados dentro de lo que la Biblia dice, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, nación también comprada con el Señor por su sangre, ¿verdad? Y no solamente somos trasladados de un reino donde había muerte, ¿verdad?, sino que ahora también somos contados o adoptados como hijos. Entonces, prácticamente cuando vemos esas dos citas, aunque no escribí la cita, pero ahí está lo que dice, prácticamente nos está hablando también de la reivindicación. Amén. Y el último comentario dice: la libertad que el Padre nos ofrece por medio del Hijo no es solo de reivindicarnos, sino de hacernos sus hijos.
Pasamos de ser presos a hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si se dan cuenta, esta cita acá nos muestra, ¿verdad?, cómo el mismo pecado, como por medio de cuerdas, nos tiene o nos mantiene presos, pero ya aquí en el comentario nos damos cuenta de que el Señor pues nos ha hecho libres. No solamente, repito, porque esto es importante, nos quita las culpas, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, recuérdense que él decía, olvidando lo que queda atrás. O sea, ese olvidar es, sí, yo sé que lo hice, pero eso no marcó mi vida. Al punto de algo que hemos estado meditando en la iglesia, de que no vamos a ser reconocidos por nuestros errores, sino por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Porque miren, si ustedes y yo analizamos la vida, no solamente de los hombres, que el Señor permitió que quedaran escritos tanto sus nombres como sus obras en la Biblia, y analizamos también la nuestra, nos damos cuenta de que hemos cometido muchos errores. Pero a los pies del Señor hemos encontrado lo que es prácticamente este año, ¿verdad?, la reivindicación. Y ya delante de Él, aunque la Biblia dice que Satanás está delante de Dios, dice, acusándolos de día y de noche, pero como Él es el juez justo, ¿qué acusación hay que a Jesús o a Dios le pueda valer para condenarnos? Si a Jesús, a lo que a Dios, lo que a Él le basta, es que ustedes y yo vengamos, como lo dice la Biblia, con corazón contrito y humillado, y Él no nos va a rechazar. Entonces no va a haber diablo, ni pecado, ni nada que valga para condenarnos, acusarnos, sino simple y sencillamente, verdaderamente libres. Amén. Ser sacados de un lugar en donde vivíamos con culpa, con opresión, con lamento, con tristeza, a un lugar en donde el Señor es el que va a proveer, como lo dice la palabra del Señor, más abundantemente de lo que necesitamos, pero también conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Bien, pues cuando hablamos del yugo del impío, que es la cita esta que vimos, ¿verdad?, de Salmo 129:4, el yugo de los impíos, aquí está, se habla de esto es lo que se habla. Dice, el yugo del impío representa la unión, vean, esto es lo que les decía al principio, con gente impía, que produce que el alma, y esto es bien tremendo, sea desfragmentada. La unión que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y a hacer lo que no somos. Entonces, este comentario para mí es muy importante porque prácticamente al entender esto, ustedes y yo nos vamos a esforzar por aprender a administrar bien nuestra comunión con las demás personas. Recordemos que en lo literal, y que Dios nos libre de estar juzgando a la gente, ¿verdad? Pero la mayoría de gente con la que probablemente nos relacionamos, sobre todo si tenemos que salir, ¿verdad?, la mayoría de gente no es temerosa del Señor. Hoy, por ejemplo, había un gran tráfico desde la universidad, todo esto, había un gran tráfico, y yo pasé ahí y había en el espacio que yo pasé, habían dos maltratándose. Saber qué les pasó a los pobrecitos, la cosa que maltratándose, y ahí uno en medio de la calle y yo maltratando. Entonces les digo, la gente en la calle vive con tal tensión, con tal opresión, que si nos hacemos, porque esto es así, aunque nosotros, por ejemplo, el ejemplo que les puse, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado, por ejemplo? De que nos damos cuenta de que, bueno, estos dos se están maltratando, están peleando, pero cuando nos vamos acercando nos damos cuenta que uno tal vez es nuestro familiar. Nosotros veníamos en paz, veníamos tranquilos, pero cuando me doy cuenta, por ejemplo, están maltratando a mi hijo, están maltratando a mi hermano, ¿ustedes creen que nos vamos a hacer los locos? Ay, que mire qué hace. No, seguramente paramos y empezamos a alegar, y tal vez hasta nuestro familiar fue el culpable, pero como es nuestro familiar, no estamos diciendo que es un impío, solo estoy poniendo un ejemplo de cómo el alma se desfragmenta. ¿Por qué? Porque por meternos a cosas que no sabemos, o a defender a gente que no deberíamos, o a tener comunión con gente que también no deberíamos tenerla, entonces nuestra alma es desfragmentada. ¿Y qué es lo que pasa con un alma desfragmentada? Casi, lo vamos a ver más claro adelante, pero que no se nos olvide eso, el alma desfragmentada. Casi que pasa esto, que esta unión que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Esto es lo que pasa cuando hay un alma desfragmentada. O sea, por amor a alguien hacemos lo que no deberíamos de hacer, y resultamos siendo
pues las personas que no somos. Amén. Entonces eso es muy importante. Yo les podría decir es el centro en sí del tema de lo que es el yugo del impío, que si ustedes y yo no aprendemos a administrar bien nuestras relaciones como también nuestras emociones, entonces nuestras almas van a estar desfragmentadas. Y si esto pasa mucho en el matrimonio, ¿verdad? O dentro de la familia, que cuando uno está enojado dice cosas que probablemente después se va a arrepentir, no las hubiera querido decir, o como dicen algunos, se me salió, pero de todas formas se haya salido o no se haya querido decir. Eso es lo que pasa, el alma se desfragmentó. Precisamente por eso es que uno resulta haciendo o diciendo o siendo, como lo dicen, quien no quiere ser. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Un alma desfragmentada quiere agradar a Dios. Vean qué tremendo esto. Pero también quiere agradar su carne. También quiere conservar todas aquellas relaciones que sabe que le hacen daño, pero no quiere dejarlas. Y al final de su vida no puede agradar a nadie, porque solo vive o vivió para los demás. Entonces ahí está un poco más claro, ¿verdad? Cuando un alma está desfragmentada, quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar a otras personas. Resumámoslo así. Y al final ni agrada a Dios. Decía alguien por ahí en una oportunidad, ni es buen servidor de Dios, ni buen servidor de Satanás. ¿Por qué? Porque está por un lado que quiere al Señor, pero por otro lado que no quiere dejar, entiéndase, algún pecado, alguna iniquidad o alguna relación como lo que estamos viendo con lo que es un impío. Vean esta cita, Cantares, capítulo 1, versículo 6. Esta cita yo la coloqué para que nos demos cuenta, y cuando leamos el comentario lo vamos a entender un poquito mejor, de que cuando alguien tiene algún tipo de relación con una persona que impía, porque es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Siempre uno va a pagar las consecuencias de esta relación. Entonces, vean lo que dice acá. Cantares 1:6 dice: no se fijen, dice, en mi piel morena, pues el sol la requemó, dice esta versión. Mis hermanos, escuchen esto, aquí es donde tenemos que empezar a hacer énfasis. Se enojaron contra mí y me obligaron a cuidar sus viñas. Y así, dice, mi propia viña la descuidé. Entonces acá, leamos el comentario. Dice: una persona que ha vivido en unión con el impío siempre llevará las marcas en su vida de dicha relación, hasta que reconozca su condición y deje que Dios lo o la restaure. Ya leímos en la cita, ¿verdad? En Cantares que la mujer descuidó su viña, puede ser su vida, por cuidar o agradar a los demás, y las marcas del sol quedaron sobre su piel. Escrito está que si el hombre pone ascuas de fuego sobre su cabeza o pecho, ciertamente sufrirá los daños. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer acá de Cantar de los Cantares? Ella dice que es morena porque el sol, dice claramente ahí, la requemó. ¿Pero por qué la requemó? Porque en lugar de estar cuidando su viña, se puso a cuidar la viña de los demás. Entonces, si lo vemos en lo literal, ¿verdad? Las viñas están bajo el sol. Entonces estaba trabajando, prácticamente es un trabajo de campo lo que ella estaba haciendo. Por no estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, por no cuidar su viña, que como lo escribí en el comentario, puede ser figura de su vida, la vida física, ¿verdad? La vida espiritual, puede ser figura de la familia. O sea, por andar viendo otro tipo de cosas, descuidó lo que era de ella, y las consecuencias en donde se ven, dice ahí: mi piel morena, no se fijen en mi piel morena, pues el sol me requemó. Entonces se ven entonces las marcas de lo que ella estuvo haciendo, cuidando o atendiendo otras cosas, o podemos hasta pensar en unión con un impío, en su piel. Entonces les digo esto, por eso escribí yo en el comentario anterior, siempre cuando se tiene algún tipo de comunión o relación con alguna persona que no se debe, siempre vamos a sufrir las consecuencias. Y como lo decía ella, en mi piel, en otras palabras, en carne propia. Amén. Proverbios 5:21 dice: Dios mira con mucha atención la conducta de todos nosotros. Dice: el pecado y las malas acciones son trampas. Es la misma cita que les decía al principio, solo que ahorita traigo otra versión. El pecado y las malas acciones son trampas para el impío, y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente, dice, que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento
acabará por destruirlo. Bueno, prácticamente esa es la introducción. Vamos a ver 3 puntos que son muy importantes y para que ustedes y yo podamos entender, ¿verdad? De que el yugo del impío, que volvemos a la carga con esto, ya el Señor lo rompió, pero nosotros tenemos que cuidarnos para no volver a ponérnoslo, o como les digo, ahí traigo un comentario por ahí en donde escribo esto, que no pretendamos ser más misericordiosos que Dios, porque si Dios, repito, va a ser acepción, entonces con mayor razón nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. Dice, el yugo del impío ministra engaño. Escuchen lo que dice aquí en Proverbios capítulo 5 versículo 3. Yo nada más agarré creo que 2 versículos, el versículo 3 y el 4 para desarrollar el tema, pero yo les aconsejo que si ustedes pueden, que mediten mucho en ese capítulo 5, porque si nos ponemos a escudriñar todo el capítulo, Dios mío, no terminamos, pero nada más vamos a ver 2 versículos de cómo actúa una persona impía. Y aunque en la lectura o escritura de Proverbios capítulo 5 hace referencia a la mujer como impío, digámoslo así, o como impía, o sea, no se puede tomar en cuenta solo las mujeres, ¿verdad? Sino yo por eso escribí ahí, entre paréntesis, ¿verdad? La palabra impío, ¿sí? Que ya cuando hablamos de un impío, ahí estamos hablando tanto de hombre como mujer. Entonces, el punto es, el yugo del impío ministra engaño. Entonces, si de algo ustedes y yo tenemos que cuidarnos es tanto de que nos engañen como también de engañar. Y para eso, si algo ustedes y yo necesitamos es el don de discernimiento de espíritus. Amén. Yo creo que con el paso del tiempo como padres, llega un momento en el que logramos identificar cuando nuestros hijos nos están mintiendo o están intentando engañarnos, que al final no es lo mismo que nos mientan a que nos engañen. El engaño es mucho más tremendo. ¿Por qué? Porque en apariencia uno es burlado, ¿sí? O sea, no en apariencia, sino uno es burlado y al final siempre hay consecuencias. Dice la Biblia acá, en Proverbios 5 capítulo 3, dice, la mujer infiel. Entonces, cuando hablamos de una persona infiel, estamos hablando de una persona que es impía. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que una de las características o de las virtudes de Dios, lo dice la palabra, que Dios es fiel. Dice, sea Dios veraz, fiel, y todo hombre dice mentiroso. Entonces, cuando habla acá de una persona infiel, esa es una característica que tiene un impío, y recuerden que un impío es alguien que menosprecia las cosas santas. Y esta palabra fiel está íntimamente ligada con Dios. Entonces, si esta palabra fiel o fidelidad está ligada con Dios, también tiene que estar ligada con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya lo veíamos anteriormente, pasamos por la obra de Jesús de ser presos a ser hijos. Amén. Entonces dice acá, la mujer infiel, entre paréntesis, el impío, escuchen qué dice, te engaña. Pero miren la forma de engañar, con palabras suaves y palabras dulces. Entonces, cuando ustedes y yo leemos los primeros versículos, el 1 y el 2, este proverbio es un consejo que le están dando a Salomón, ¿verdad? Porque él fue el que escribió el libro de Proverbios. Pero le están diciendo que hay que aprender de los proverbios, que no menosprecie la enseñanza, que atesore las palabras, que atesore los dichos, y al final le terminan porque ellos te van a salvar de la mujer extraña, de la mujer, aquí dice la mujer infiel, la mujer adúltera, en otras palabras, resumiéndolo, de las personas impías, ¿sí? Entonces, si hay algo en lo cual ustedes y yo nos tenemos que cuidar mucho, es de esto, de engañar. Como repito, la mentira y el engaño no es lo mismo. Dice acá, ¿qué significa la palabra engaño? Vean ustedes esto. Acción, dice, o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien. Y esto es lo que más me interesa. O se le hace creer algo que no es verdad, ¿sí? Entonces, con esto del engaño, no solamente es la frase, ¿verdad? Sino nosotros llegamos al punto ¿a qué? A que creemos, pero ¿por qué hemos sido engañados? Porque estamos creyendo algo
que no es verdad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, por eso el engaño es mucho más delicado que una mentira, porque una mentira uno la puede decir en un ratito y aparentemente no le hace daño a nadie y la otra persona tal vez ni se lo creen. Pero esto, por ejemplo, a un engaño alguien pudiera decir, es el ejemplo que se me ocurre ahorita, para conquistar a una persona: soy soltero, soy soltera, y la persona se lo cree y aquí ya entra eso. Entonces, si algo que tenemos que tener cuidado, por eso les decía yo, ustedes y yo tenemos que suplicarle al Señor cuando oremos el don de discernimiento de espíritus. ¿Para qué? No solamente para que dentro de nosotros, como seres humanos, nadie nos engañe, porque la Biblia también dice que Satanás, si es posible, dice, engañará aún a los escogidos. O sea, el engaño no tiene solamente que ver con el impío, sino prácticamente, como dice acá, se le hace creer algo que no es verdad. Y cuando hablamos del engaño, estamos hablando de que el engaño es lo opuesto a lo que es Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Él es la verdad. Y aquí el engaño nos hace creer algo que no es verdad. Y de Satanás, la Biblia dice que Él es el padre de toda mentira, dice. Amén. Y también dice, como repito, que si es posible, Él va a engañar a los escogidos. Y miren qué casualidad, o qué curioso, mejor dicho, que dice que aquí pone como referencia la mujer infiel. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los que están con el Señor son llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿quiénes son los únicos en relación a la vida espiritual que no vamos a ser engañados o no deberíamos de ser engañados? Los fieles. Pero esta fidelidad se entiende, por ejemplo, en Romanos capítulo 13 dice, no debáis nada a nadie, dice, sino el amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor no le hace daño a nadie, dice. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos, entonces somos contados como gente fiel. Y los fieles, lo muestra la Biblia, no vamos a ser engañados. Entonces, los escogidos, dice que si es posible, sí van a ser engañados. Pero si ustedes y yo somos fieles, tal vez alguien va a intentar engañarnos. Pero más quizás se va a tardar en engañarnos, en que la verdad sea descubierta, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Y esto es lo que ministra el yugo del impío, engaño. Entonces, yo creo que a ninguno, de nosotros nos gusta que nos engañen ni que nos mientan. Pero cuando descubrimos el engaño, o sea, uno no se queda, me engañó, no se queda solo así. Siempre hay consecuencias. Entonces, para que no seamos engañados, lo que nos corresponde a nosotros no es, vos sos un impío, me engañaste. No, sino si el impío nos engaña o nos pone el yugo del engaño, que es el que estamos viendo en este punto, es porque probablemente nosotros no somos tan fieles como deberíamos de ser. Entonces, para que en cualquier comunión o relación haya engaño, tiene que haber de un lado un impío, pero del otro lado uno que no es muy fiel. Platicaba con una persona uno de estos días que está teniendo un poco de conflictos ahí, ¿verdad? Con su cónyuge. Entonces yo le decía, escudriñe lo que es el espíritu de celos, porque cuando el espíritu de celos visita, algo hay en la vida del otro cónyuge. Entonces el Señor nos habla, dice la palabra, por muchas formas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos habla Él? Para que no seamos engañados, para que descubramos, porque la Biblia para eso dice que vino el Hijo del Hombre para destruir las artimañas del diablo. Entonces, por eso es que necesitamos que nos hablen. No que normalmente, por ejemplo, en el ejemplo que puse, ¿verdad? Descubrimos tal vez a la persona en algún engaño, y lo primero que el engañado hace es un gran show, un gran pleito, ¿no? Si el Señor nos permite descubrir, ¿es para qué? Para ponerle fin al engaño y buscar la restauración de esa alma y reconocer que, como repito, que si yo estoy siendo engañado, es porque probablemente también no estoy siendo muy fiel. Entonces la Biblia nos muestra claramente que nadie cae, dice, de la noche a la mañana. Bueno, eso no lo dice, ahora lo muestra. Pero antes de la caída está la altivez de espíritus, ¿sí? Está la falta de reconocimiento de los propios errores. Leamos este comentario. Dice, el impío utiliza, como leemos en la cita,
palabras suaves y dulces con el fin de ganar un alma, para obtener de dicha alma lo que desea y luego pues simple y sencillamente la desecha, ¿verdad? Porque sus palabras suaves y dulces eran para engañar. Una vez obtiene su deseo, no le importa nada de lo que pueda suceder con el alma, menos con la persona. Miren, y si algo de esto les puedo decir, yo lo he visto literalmente, mis amados hermanos, esto que acabo de escribir aquí en el comentario, de que cuando el impío obtiene su deseo, ya no le importa qué es lo que pase con el alma, menos con la persona. Lo he visto, como les repito, literalmente, de que simplemente, a mí qué importa, mira qué haces. Y los dejan ahí a la aventura, ¿verdad? Prácticamente sin importarle nada. Entonces, cuando vemos nosotros esto, tenemos que suplicarle mucho al Señor, como repito. Dos cosas en ese primer punto. No ser engañados, pero también ser fieles. ¿Por qué? Porque, como repito, porque si llegamos a ser engañados en más de algo, recuérdense que lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Que está escrito que el enemigo, si es posible, va a engañar a los escogidos. Entonces, si nos logra engañar, es porque nos faltó un paso para ser fieles. Solo fuimos escogidos, pero nos faltó un poquito de fidelidad. Bueno, entonces ese fue el primer punto del yugo del impío. Nos ministra engaño. Pero se dan cuenta cómo ministra el engaño, con palabras suaves, con palabras dulces. Ahora vamos a continuar ahí mismo en Proverbios capítulo 5. Pero ahora veamos qué es lo otro que ministra también el yugo del impío. Dice, el yugo del impío ministra amargura. A mí me llamó mucho la atención y tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué hace esa imagen ahí, verdad? Pero si ustedes lo quieren hacer, eso fue lo que yo escribí. Yo escribí ahí en Google, escribí amargura y me llevé con la sorpresa de que me apareció esa imagen, esa virgen entre comillas, ¿verdad? Y le llaman la Virgen de la Amargura. Así se llama. Es la Virgen de la Amargura. Creo que es en España donde la tienen. Pero al final, bueno, leamos lo que dice ahí. Esa es la Virgen de la Amargura. Cada vez que mencionan este tipo de vírgenes, son ministraciones de la Reina del Cielo. A todas las personas que le rinden culto, como a los que tienen puertas abiertas a la amargura. No son vírgenes, son huestes y potestades ministradoras de desgracias. Entonces a mí me llamó, créanme, les digo, me llamó mucho la atención. Por eso fue que coloqué esa imagen, porque a esa virgen, entre comillas, ¿verdad?, que aparece ahí, esa virgen se llama la Virgen de la Amargura. Y como lo hemos hablado en la iglesia, ¿verdad?, de que estas pues no tienen nada de virgen, sino simple y sencillamente, lo vamos a decir así, ellos utilizan la palabra diosas, pero la verdad es que son demonios, que lo que buscan es que la gente les rinda culto. Y como lo veíamos acá, vamos a leer otra vez, son ministraciones de la Reina del Cielo a todas las personas que les rinden culto, como también a los que tienen puertas abiertas a la amargura. No son vírgenes, son huestes y potestades ministradoras de desgracia. Entonces vean lo que dice Proverbios capítulo 5 versículo 4. Recordemos que dice el versículo 3, la mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces. El versículo 4, que al fin de cuentas, ¿qué dice? Resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Entonces allí, en ese versículo están los otros dos puntos que vamos a ver. Número 1, la palabra amargas, ¿verdad? Y después vamos a ver la palabra peligrosa. Entonces lo que yo quiero que nosotros pues notemos en el nombre de Jesús, vean, esto es impresionante, mis amados hermanos, porque cuando la amargura entra a nuestras vidas, ustedes y yo podemos pensar que estamos bien. Pero díganme ustedes que qué bien literalmente voy a estar yo, por ejemplo, si yo me molesto porque esta botella de agua toda la vida está ahí. Ya ahí más de algo hay que ya no es mi propia esencia, sino ya es algo de amargura que simple y sencillamente no me deja vivir feliz. ¿Por qué? Porque siempre, si no es la botellita, por ejemplo, son las muñecas, si no es la bla, 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 pero siempre hay más de algo que me incomoda.
eso no es vida, eso es una raíz de amargura. Lo tremendo de esto es que, miren, esos son los significados que da la palabra amargura. Pero los significados no me interesan tanto como lo que vamos a ver después. Dice, la palabra amargura dice que es un sentimiento, escuchen, duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido, dice, una desilusión o una injusticia. Entonces démonos cuenta ahí de que la amargura no viene solo porque sí. Yo me amargué solo por cualquier cosa. No, sino dice ahí que prácticamente la amargura dice ahí especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Amén. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros es, como lo dice la palabra, que tenemos que cuidar, velar, que no brote, dice, dentro de nosotros ninguna raíz de amargura. Amén. Que brotando, dice, cause muchas divisiones, cause problemas, cause contiendas en medio de nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, voy a regresar. En este caso venimos hablando, en el versículo 3, venimos hablando de una mujer infiel. O sea, prácticamente podemos resumirlo como lo escribí yo entre paréntesis en la otra diapositiva, de un impío. O sea, esta persona, y si ustedes lo escudriñaron, no sé si lo habrán predicado, pero uno de los puntos de cuando dimos el discipulado del perfil de los impíos es que los impíos ministran amargura. Lo vimos en ese discipulado, y aquí una vez más nos confirma que no nos olvidemos del versículo 3, que la mujer infiel o la persona impía dice palabras dulces y suaves, pero que al final dice, al final de cuentas resultan ser amargas. Y aquí nos damos cuenta entonces que la amargura produce este tipo de cosas. Pero vean esto que yo escribí acá. Cuando hablamos de frustración, cuando hablamos de resentimiento, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de desilusión o injusticia, aquí en el significado de amargura dice que es un sentimiento. Pero vean esto, un sentimiento duradero. O sea, no es algo que estoy triste hoy porque pasó algo, sino ya tantos tiempos después, años después, y todavía sigo triste por lo mismo. O sea, eso ya no es un sentimiento. Aquí ya pasa esto, porque cuando buscamos dentro de lo que son las huestes y potestades, ahí aparecen esos nombres: la frustración, el resentimiento, la tristeza, la desilusión y la injusticia son nombres de huestes. ¿Sí? Ya ahí repito, ya aquí, por eso les digo aquí, y esto es bien, es que miren, todo se va uniendo. Virgen, qué casualidad que esta virgen, que como lo decíamos al principio es una potestad, se llama amargura. Qué casualidad que aquí la amargura da dice que son sentimientos, pero es que aquí si es un sentimiento prolongado, eso ya no es un sentimiento, ya es una administración, como dice acá. Estas 5 cosas dejan de ser sentimientos e inician a ser ministraciones de potestades con el fin de no soltar el alma de la persona que se dejó engañar o se dejó amargar. Porque recuérdense que es importantísimo que no se nos olvide esto, el versículo 3, la mujer infiel, el hombre impío. ¿Sí? Palabras muy dulces, pero después de sus palabras dulces lo que se ministra es amargura. Entonces, en este punto es donde ustedes y yo tenemos que reflexionar en nuestras vidas, porque como repito, está bien, la Biblia nos da permiso y dice, airaos, pero no pequéis. O sea, llega un punto en el que nos autoriza más que el enojo, airaos, pero no pequéis. Luego dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien, me enojé hoy, pero está bien ya hoy. ¿Sí? Y esto tenemos que ir aprendiéndolo. ¿Por qué? Porque como lo veíamos, yo creo esto, porque tampoco voy a decir que el significado no es correcto. Creo que sí, que la amargura puede iniciar como un sentimiento. Amén. ¿Y por qué? Por una desilusión o por una injusticia. Yo creo que es normal, ¿verdad? Todos ante tal vez algo que no fructificó. Pensemos tal vez en el terreno con lo que nos pasó en la iglesia. Está bien, en el momento nos desilusionamos, en el momento tal vez estamos enojados, un montón de pensamientos. Pero pasado el tiempo, o sea, yo ya no puedo seguir igual. Antes bien hoy en la mañana, por ejemplo, ¿me acordás? ¿Qué hice? Señor, bendice a esta persona. Me acordé de otro, bendícelo también. O sea, ya no puedo seguir con eso. ¿Por qué? Porque si yo sigo con eso, entonces me voy a amargar. Y lo más
triste tal vez podríamos pensar es que los otros, los que nos hicieron, iguales, felices. ¿Por qué? Porque son impíos. Entonces no podemos ser contados nosotros como impíos, sino antes bien tenemos que ir soltando, porque como repito, para mí lo más delicado del tema este que estamos hablando es esto que ustedes ven ahí. Que a estos, ya repito, frustración, resentimiento, tristeza, desilusión e injusticia ya no son sentimientos. Como repito, ya cuando miramos dentro de los nombres de las huestes y potestades, esos nombres tienen. Entonces démonos cuenta de cómo se va cumpliendo prácticamente lo que está escrito, ¿verdad? Cómo el yugo del impío es colocado. Pero ¿por qué es colocado? Una vez más, porque nosotros nos dejamos o lo permitimos. Los impíos, dice, y se van a dar cuenta, vean, esto es importantísimo, que también, bueno, todo el tema es importante, pero esto es importante que lo atesoremos, porque mire, es lo que les digo, no podemos vivir frustrados por lo que nos hizo un impío, porque al final el impío le gusta hacer daño. Porque miren esto, los impíos, dice, y ahí se van a dar cuenta de la base bíblica, son puertas abiertas que conducen el alma de quien se mezcla o se une, entrelaza con ellos al Seol. Vean qué tremendo. Entonces, ahí traigo un comentario. Vamos a ver si no es acá, sino más adelante. No pretendamos ser más misericordiosos que Dios. Cuando Dios mismo dice que al impío le va a ir mal porque recibirá el fruto de sus obras. Entonces, acuérdense eso que está ahí resaltado en celeste, de que los impíos son puertas abiertas al Seol. Pero ¿para quiénes? Para todos aquellos que de alguna forma, aquí por ejemplo, con lo que yo les colocaba de lo que nos pasó con el terreno, aquí definitivamente esto no es que yo ande en amistad con esta persona, pero si yo no suelto lo que nos hizo, entonces ella tal vez tranquila y yo rumbo al Seol. ¿Por qué? Porque que se muera o deseándole cosas malas o negativas. Y todo eso antes de que salga por mi boca está en mi corazón, y eso literalmente lo muestran los científicos. Dice que se convierte como en un veneno que va intoxicando el cuerpo, y por eso el cuerpo se enferma. Y la otra gente, yo me he dado cuenta, le hacen a uno y deshacen con uno, y ellos felices, muertos de la risa, lo miran a uno y enfrente de uno se pegan la carcajada. ¿Para qué? Para amargarlo más aún. Entonces no podemos rebajarnos a ellos, sino tenemos que identificar cuál es nuestra condición espiritual y Dios mío. Por ejemplo, si yo me amargo cuando se están riendo, porque tal vez ni siquiera se están riendo de mí, pero como yo estoy amargado, qué casualidad que ahorita que yo pasé se rieron, de plano de mí se están burlando, y tal vez el otro en su mundo. ¿Pero por qué? Por esto que está acá, de que ya no son sentimientos, sino ya administración. Y recordemos que la Biblia claramente muestra que el diablo lanza sus dardos encendidos. Por eso tenemos que ponernos la armadura para poder apagar ese tipo de dardos. Amén. Escuchen lo que dice la misma cita. Proverbios 5:5 dice: quien se enreda con ella va derecho a la tumba. Pero miren qué es lo que hizo otra versión. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Y voy a terminar con el último punto. Ya tenemos tiempo. El tercer y último punto, recuérdense que ya lo leímos, es que el yugo del impío también ministra peligro. Y este es bien, bueno, todos son tremendos e importantes. Ahí se van a dar cuenta por qué. Porque dicen, Proverbios 5:4, que al fin de cuentas resultan más amargas. Recuérdense que son las palabras, ¿verdad? De la mujer infiel o de la persona impía. Más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Bien, al entender esto, mis amados hermanos, definitivamente tenemos que darle gracias a Dios por esa proclama que nos han dado. Ahí se van a dar cuenta ahorita. Miren, entonces dice acá que las palabras de estas resultan ser, dice, peligrosas, ¿sí? Más peligrosas que una espada. Y cuando vamos a ver el significado, miren esto, es que esto es bien tremendo. Cuando vemos el significado de la palabra peligro, pongan atención, pues dice, es una situación que produce un nivel de amenaza a la vida, la salud, la propiedad o el medio ambiente. Entonces, den cuenta, el peligro es una amenaza. Si lo queremos ver a nuestra vida, si lo queremos ver a nuestra salud, a la propiedad
o al medio ambiente. Pero lo que más me interesa es lo que está hasta abajo en verde. Sigamos leyendo. Dice, se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia, o sea, algo que pasa, ver algo que ocurre, de un incidente potencialmente dañino. Es decir, un suceso apto, y esto es lo que quiero que le pongan atención, el peligro es un suceso apto por algo que ocurrió para crear daño, dice, sobre bienes jurídicos protegidos. Pues eso es impresionante, ahorita lo vamos a entender y se van a dar cuenta de la importancia del año de la reivindicación. Entonces, ¿cuál es el fin del peligro? ¿Cuál es el fin de un impío? Hacerle daño, dice, crear daño sobre bienes jurídicos protegidos. Ahorita vamos a ver qué es un bien jurídico, pero para mí es importante esto, que entendamos esto. Entonces, la relación con un impío, amén, o nuestra propia impiedad, ¿verdad? Es un peligro para nosotros mismos. Pero es un peligro, repito, porque esto es importantísimo, es un peligro, dice, que causa o crea daño sobre bienes jurídicos protegidos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo, por medio de la administración del impío, quiere hacer con nuestras vidas? Dañar todos aquellos bienes jurídicos que están protegidos. O sea, si ustedes y yo entendemos que estamos protegidos por el Señor, le pertenecemos a Él, entonces lo que el enemigo va a intentar hacer por medio de los impíos es hacernos daño. ¿Por dónde? Por donde se le abran las puertas. Si no pudo botarnos en algún área, lo va a intentar hacer en otra. Si no pudo botarnos en esa, lo va a intentar hacer en otra. Recordemos que la Biblia muestra que, miren, el diablo, que Jehová lo reprenda, por lo menos intentó estorbar al Señor 3 veces. No son las 3 veces que cuando dice que el Espíritu tomó al Señor y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, sino una es, lo intentó estorbar en la cruz. Porque el Señor Jesús de ahí dice, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Bueno, si me quedo en eso ya no voy a terminar. Lo intentó tentar también ahí en el desierto. Y lo intentó tentar también en el monte cuando él estaba orando, que dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Cuando él le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, esas 3 veces el enemigo llegó a estorbar. Pero cuando vemos esa en Mateo capítulo 4, me parece que es el proceso de la tentación, dice la Biblia que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero dice la Biblia que Satanás se apartó buscando otra oportunidad para tentarlo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si el enemigo no nos estorba, no nos crea daño a nuestros bienes jurídicos protegidos, por un lado, nos va a estorbar por otro. Si no lo logra ahí, entonces se va a inventar cualquier artimaña o estratagema, como lo queramos ver, pero de que nos estorba, que Jehová lo reprenda. Bueno, lo voy a decir así, aunque no es este el fin. Digo, nos estorba, o sea, de que nos estorba, nos estorba. Esto no es una declaración de que así es, sino nos va a estorbar si nosotros se lo permitimos. Una vez no se lo permitamos, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Biblia, Satanás se fue, pero se fue buscando otra oportunidad. ¿Ya? No pudo tentarlo ahí. En esas 3 áreas, lo tentó en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Imagínense, lo llegó a tentar cuando dice la Biblia que después de 40 días de ayuno, Jesús sintió hambre. ¿Y cómo lo tentó? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Te lo llegó a tentar exactamente en lo que él necesitaba. Exactamente, vamos a decir así, para poder trasladarlo a nosotros, en donde él sabía de qué pata cojeaba. ¿Sí? Entonces repito. Y aquí miren, esto es importantísimo, por favor. Entonces nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el enemigo por medio de los impíos? Crear daño sobre los bienes jurídicos protegidos. Ahora vean, por favor, aquí lo vamos a entender mejor. Es que el diablo es demasiado astuto, pero que Jehová lo reprenda. Decimos amén. Amén. ¿Qué es un bien jurídico? Esto, como les digo, estos no son diccionarios cualquiera. Son diccionarios que utilizan los abogados para defendernos a veces a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces dice este libro de leyes, dice que un bien jurídico, dice, hace referencia a los bienes. Escuchen bien, es que es importantísimo ver. Tanto materiales como bienes inmateriales, que son efectivamente protegidos por el derecho.
¿Y cuáles son estos bienes jurídicos? Este diccionario da solo dos, como por ejemplo la salud y la vida. Pero miren lo que dice el otro diccionario. El bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo, que es la vida, la salud, la integridad, la libertad, la indemnidad, el patrimonio y la familia. Esos son bienes jurídicos. Cuando hablamos de indemnidad, es alguien, y este es el ejemplo que pone el diccionario, alguien que probablemente se le quemó su casa, pero toda su familia fue salva, quedó indemne, ¿sí? Porque al final, ustedes y yo sabemos que los bienes materiales pues se recuperan, pero perder a un familiar, eso no se puede, así es simple. Entonces, yo no sé si ya aquí en este punto ya lo logramos entender, mis amados hermanos, cuál es el fin del enemigo por medio de los impíos: hacernos daño. ¿Hacer daño a qué? Hacerme daño a mi vida, haga la redundancia, hacerle daño a mi salud, hacerle daño a mi integridad, hacerle daño a mi libertad, hacerle daño a mi indemnidad. Como dije, la palabra indemnidad es el ejemplo que ponen. Alguien que sufrió un daño, pero aunque lo sufrió, quedó ileso. Podemos pensar en un accidente, bueno, el carro le chocó, pero a mí no me pasó nada, ¿sí? El patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando prácticamente de todo lo que ustedes y yo podemos obtener durante la vida. Por ejemplo, si compramos una casa, si compramos un carro, los muebles, todo eso es patrimonio. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Hacerle daño a nuestro patrimonio. Entonces, en el nombre de Jesús, esto es lo tremendo de este año de la vindicación, porque también quiere hacerle daño a nuestra familia, que como lo dice ahí, esos son los bienes jurídicos. Pero miren, aquí está lo que hablábamos el domingo. Pero ¿qué significa la palabra vindicar? Voy a hacer énfasis solo en lo que está ahí en celeste: protector y defensor. Y como ustedes se dieron cuenta acá, claramente lo dice, que la palabra peligro es crear un daño sobre los bienes jurídicos protegidos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad, patrimonio, familia. ¿Y quién es nuestro protector? La palabra reivindicar es Cristo. Amén. Y al final dice: vindicar es clamar la defensa para quien ha sido injuriado, quien ha estado en peligro. Bueno, voy a terminar. Ay, Dios mío, todavía me falta. Las relaciones con los impíos atentan contra nuestra propia vida y familia. Hay demasiado que perder solo por mantener una relación con los impíos. El peligro es demasiado. Una vez más, Dios nos muestra su misericordia por medio del año de la reivindicación, que a pesar de nuestras infidelidades, Él nos sigue protegiendo y defendiendo. Y como se dieron cuenta acá, no solamente nos defiende a nosotros, sino ahí lo dice, miren, defiende también nuestro patrimonio y nuestra familia. Amén. Entonces lo que el enemigo quiere hacer es hacernos daño. Pero ustedes y yo, por eso, si no me estorbó por un lado, entonces va a intentar estorbarme por otro. Entonces tengo que vivir confiado, sabiendo que la palabra vindicar significa protector y defensor. Nosotros como justos somos servidores de Dios. Los impíos son servidores de Satanás y de Jezabel. Este conjunto de malhechores solo desean nuestro mal. Segunda de Corintios 6:14 al 18 dice: no participen de nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes, dice, como un padre, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, vamos a solamente a leer los puntos y terminamos. ¿Cuál es el fin entonces del yugo del impío? Ministrarnos peligro. Amén. También es el ministrarnos amargura, como lo veíamos, ¿verdad? Y por último, ministrarnos engaño.
Entonces se dan cuenta cuán importante es para nosotros el no ponernos este yugo del impío, pero también reconocer en nuestras vidas que a veces somos nosotros los que ministramos esto. A veces somos nosotros los que ministramos el engaño. A veces somos nosotros los que ministramos la amargura. Y a veces somos nosotros los que ministramos el peligro. Entonces, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude, que nos dirija. ¿Para qué? Para poder comportarnos como lo que somos. Y lo que somos es hijos de Dios. Decimos amén. Amén. Amén y amén.